stilled the people before Moses and said, meaning he hauled them down and let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. This is what Caleb said. That's why the word of God says in Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, so is he. Caleb was secure in what we see in verse 7, chapter 23 of Proverbs. He was secure in his heart and his mind, thinking that he was the son of God, that God was going to send them to take that land, that he had promised them that land. Era una tierra que Dios les había prometido, hermano. No era por sus obras que ellos iban a lograr tomar la tierra, era por el poder de Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos amiedados porque pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas. Pues cómo voy a hablar y cómo voy a decirle y cómo voy a ir y cómo me voy a presentar y cómo le vamos a hacer y cómo se va a resolver este problema y cómo los problemas del mundo, cómo. Y creemos que nosotros somos los que tenemos la respuesta o el poder, y no somos nosotros, es Dios. ¿Y qué hacemos si nos guiamos por esos pensamientos negativos que tenemos? Así es como vamos a estar, todos amiedados. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y quién va a decir? Y esto, así vamos a vivir y así vamos a servir al Señor, amiedados al mundo. Y hermanos, así no puede ser. El Hijo de Dios no podemos tener miedo al mundo o al enemigo o lo que dice el mundo o que nos critican. Tenemos que estar seguros en que Dios está con nosotros y que Dios es el que va a obrar, no nosotros. Él nos ha hecho promesas, Dios mismo nos ha prometido por medio de su palabra, y esas promesas tenemos que creerlas, que son real, y que nosotros no es por nosotros que la vamos a lograr, que va a ser por Dios, por el poder de Dios, que se van a lograr. Eso es lo que vemos del pueblo judío. Había unos que estaban negativos, que habían subido y habían regresado diciendo, pues nos miramos como langostas, como chapulines comparado a ellos. Ya en su mente, en su corazón, hermanos, ya habían perdido. No iba posibilidad que ellos pudieran tomar la tierra en su propia mente. No necesitaban ni pelear un momento con el pueblo, los gigantes, los hijos de Anac, no tenían que enfrentarlos. Ellos en su mente ya habían perdido. Ni habían entrado en la guerra y ya habían perdido. Por eso es importante el poder de la mente, pero el poder de la mente de Dios en nosotros, en sus hijos. Nosotros, hermanos, yo he pedido a Dios, he orado, he meditado una vez, otra vez, multitud de veces, mes tras mes, año tras año, y decir, Señor, pon tu mente en mi mente para que yo pueda servirte. No por mi mente, porque si lo hago por mi mente, hermanos, nada va a hacer uno, nada voy a hacer yo si lo hago por mi mente. Tengo que tener la mente de Cristo en mí, y nosotros, cada uno, tener la mente de nosotros de Cristo para poder servir y para poder hacer algo para el Señor en el servicio de Dios. Tenemos que pedir una vez y otra vez y meditarlo y meditar y meditar y pedir, Señor, ayúdame para nosotros poder cruzar esas barreras que son naturales en humano, de miedo a lo desconocido, a lo que, y si esto pasa, y si lo otro, y qué es, y qué otro. Así estaban estos los que subieron y bajaron. Solo Caleb les hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Gloria a Dios. Que Dios así nos ayude. That the Lord help us have that same mind as Caleb did when he told them, let's go up and take the land. But what did the others say? We look more like what? Grasshoppers in our own sight, in their own mind. That's how they perceive themselves. So they were defeated by giants before they even went against the giants. They were already defeated. Why? Because of their own negative thoughts. And that's what happens to us today as we live today, as we walk with the Lord, as we serve the Lord, as we go to school, go to work, congregate. If we build up negative thoughts, we're going to defeat ourselves. But what do we learn from the people of Israel, the Israelites? We see today they continue to fight for what God's promised them, their land, their territory.
They're going to continue to fight. It doesn't matter if they're a minority in the Middle East, they're going to continue to fight against all their enemies. Vemos capítulo 14. When we look at chapter 14, verse 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloraron, hermanos? Porque ya en su mente ya habían perdido. Ya se dieron por vencidos sin ni entrar a la guerra. Por eso lloraron. Y dice, la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué terrible, hermanos. Ya conociendo, ya viendo los milagros de Dios que habían visto, que habían experimentado. Y aún así, dejaron entrar esos pensamientos. Es como el enemigo trabaja hoy en día. Quiere meternos pensamientos negativos, mentiras, todo contrario a lo que Dios nos habla. Dice verso 3, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya había unos que querían regresar a la esclavitud. Decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué tremendo, hermanos. Es como hoy en día, si uno que se ha convertido al Señor después de tanta lucha y prueba que el Señor los ha sacado y ver que las cosas no van perfectas como uno piensa y pensamientos negativos y esto va mal y acaba mal y el mundo se cierra y se oscurece. Mejor estaba antes que conocía a Dios, mejor estaba antes, mejor me quiero regresar. Y unos lo han hecho. Hay unos que han regresado de donde el Dios los sacó, de Egipto, de las tinieblas. Que Dios nos guarde, que nosotros nunca nos quejemos y queremos regresar a Egipto. Y dice verso 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradere de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué dicen aquí, hermanos? Ellos mismos dicen, si el Señor se agradera de nosotros, quiere decir, si Dios quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Ellos entendían que Dios es el que tenía el poder para hacerlo, no eran ellos. No importaba de lo que vieron allá, de los gigantes, era Dios lo que importaba. Y por eso dice, y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni toméis al pueblo de esta tierra, porque nosotros no los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. ¿Y qué les dice aquí, hermano? Dice, no los teméis, no tener miedo. Es lo que Dios habla. Y nos dice hoy en día, y vemos el pueblo judío. Pero ¿cuántas veces quieren murmurar el pueblo contra Dios y se quejan? Aquí en Números, vamos a brincar a verso 27, ahí donde estamos leyendo, capítulo 14, verso 27, dice, ¿hasta cuándo heriré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Exceptuando, ¿quién, hermanos? Caleb y Josué. Son los que empezaron la salida de Egipto desde el comienzo. Por los 40 años que viajaron por el desierto, fueron los únicos de esos originales que entraron en la tierra prometida. De los demás eran jóvenes, nuevos, nacidos ya en el desierto, que pudieron entrar. Pero los antiguos, hermanos, ya no llegaron. ¿Por qué? Por murmurar contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos en su mente se sentían ya vencidos. Se dieron por vencidos, quitaron su confianza de Dios. Hermanos, nosotros sabemos dónde está el poder. ¿En nosotros o está en Dios? Para todo, en Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos ni un poder para hacer nada. Nada podemos hacer. Yo por mí mismo, nada puedo hacer. Si algo puedo hacer, es porque Dios obra en nosotros. Aquí el pueblo se quejaban, rebeldes. Vemos hoy en día el pueblo judío. Tienen sus problemas internas en el mismo país, sus pleitos políticos. Pero una cosa, cuando todo el mundo se les echa encima, se unen en el mismo sentir que vamos a salir adelante como pueblo. El enemigo ha tratado de dividir ese pueblo en muchas veces, pero Dios los ha guardado hasta este día. Y ahí siguen, hermanos, todavía luchando y peleando por la tierra que fluye leche y miel. Siguen ellos peleando. No se han dado por vencidos. Nosotros también, hermanos, viene lucha, prueba en nuestra vida, mucha necesidad, enfermedad, de todo entra en nuestra vida, y cómo nos llega pesado algunos momentos. Pesado físicamente, mentalmente, de todos lados sentimos pesado, desanimados. Pero hermanos, no nos olvidemos que Dios sigue teniendo el poder. Dios sigue teniendo poder en nuestra vida para obrar. Nosotros tenemos que tener pensamientos positivos y tener una alta expectativa del poder de Dios en nuestra vida. Y si no nos va como nosotros queremos, no hay problema, hermanos. Todos modos, si va como es la voluntad de Dios, es perfecto. Porque no todo nos va a ir bien. No siempre vamos a pedirle al Señor algo y Él, ok, te lo concede. No siempre va a ser así. Pero aunque sea que no nos concede todo lo que le pedimos, lo que oremos, las peticiones, pero de todos modos, mientras que Dios siga obrando, es bien en nuestra vida. Y nosotros podamos seguir confiando. Dios sigue con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. No vamos a murmurar, no vamos a quejarnos, vamos a decir gracias, Señor, porque hasta aquí me has guardado, hasta este día. Tenemos que entonces nosotros examinarnos nosotros mismos y ver cómo el Señor está obrando en nosotros. Si el Señor nos está dando esa mente, esa fortaleza, así como cantamos divina fortaleza, viene de Dios. So we have to see in ourselves an internal view of ourselves and see how we're affected. What's the external outcome of what we do in our mind and in our hearts? Because it starts in our mind and our hearts, and then we take it out and we live it. So if you see yourself as weak, unworthy, or unable, that's how we're going to act. We're going to act as weak, unworthy, and unable. But if we believe in God, we believe in His power, then we will act as capable and victorious. This is what the Lord tells us. We will walk differently than everybody else because we know God is on our side. Not from our strength, not from our power, not from our might, but through God's might. That's what we're sure of. Hermanos, si nosotros nos examinamos y nos vemos como débiles, como que no podemos, así es como vamos a caminar con el Señor. Débiles espiritualmente, o no podemos hacer las cosas en nuestra vida como que quisiéramos. Si así pensamos, hermanos, así vamos a vivir. Pero si nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, trabajando juntos, nuestro pensamiento es positivo y vemos que sí podemos con la ayuda de Dios
y que tenemos la victoria en el Señor, así es como vamos a caminar con Dios, con esa mente, que tenemos la victoria ya ganada en el Señor, no en nosotros. No vamos a confiar en nuestro poder, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, no, en Dios. Y vamos a caminar, hermanos, ¿cómo? Diferente que los demás, porque estamos confiados en Dios. Y Dios nos va a dar esa mente para hacerlo, no miedo al mundo, pero vamos a estar confiados en Dios. Dios así quiere que estemos confiados en Él, no amiedados, no con miedo, no pensando qué va a pasar como el pueblo judío. Mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. No, hermanos, que Dios nos ayude, que nunca pensemos así. Aquí dice el Señor de sus hijos en el libro de Jeremías, capítulo 1 y verso 5. What is the word of God says of his children here in the book of Jeremiah, chapter 1 and verse 5? We can read it. Verso 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice el Señor? What does the word of God say here? Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Que antes que fuimos formados en la vientre de nuestra madre, Dios ya nos conoció, hermanos. Y antes de eso, ya que naciéramos, ya el Señor nos había santificado. ¿Qué quiere decir? Que ya nos había escogido por ser sus hijos. Por eso hay muchos cristianos hoy en día que sirven a Dios, que vienen de diferentes países o diferentes estados, de diferentes culturas, diferentes creencias. Pero ¿qué es lo que nos une todo, hermanos? Que unos que hablan un idioma, otros, o un dialecto y otro dialecto. Pero ¿qué nos une? El Señor mismo. Porque Él nos escogió a cada uno de diversos lugares, diferentes lugares de nacimiento, diferentes familias, de diferentes razas. Aún mismo en México, ¿cuántos diferentes estados existen en México? Y de todos los estados Dios llamó sus hijos. Y unos de una forma crianza, otros de otra. Pero ¿qué nos ha unido? Dios. Eso es lo que nos une a nosotros, hermanos. Dios. Porque ciertamente pues no nacimos todos en el mismo lugar, no tenemos la misma crianza, hablamos diferentes palabras, tenemos diferentes pensamientos, pero Dios nos llamó a todos en un espíritu, en una mente, que nosotros nos unamos para servir al Señor, para hacer la obra del Señor como Dios nos ha llamado. ¿Qué dice su palabra? Dios nos ha santificado para su obra, para su gloria. Es lo que Dios quiere, pero para eso, hermanos, tenemos que tener la mente, así como dice en Proverbios capítulo 23, verso 7. Así como es el pensamiento en el corazón, así será. Si nosotros estamos confiados en nuestra mente, en el corazón, que Dios tiene poder, que yo no puedo, pero Dios sí puede, sí vamos a poder. Dios nos va a ayudar. Vamos a tener victoria en el Señor. Y vamos a poder llegar también a la tierra prometida, el lugar que Dios tiene prometido para todos en ese día, cuando sea su segunda venida. Es que, hermanos, ¿qué nos habla la palabra de Dios? De no tener miedo a lo que estamos viviendo hoy en día. Los problemas, las necesidades, las enfermedades, las guerras, los problemas aquí. Hay mucha gente hoy en día amiedada porque lo que están haciendo estas redadas de queriendo recoger hispanos. Hay muchos que ya les han entrado miedo. Estaba viendo un reporte de ahí en Los Ángeles donde es un lugar donde venden pura fruta y verdura y llegan trailers y troques todos los días para vender por todos lados, y ahora está vacío porque los que normalmente trabajan en ese trabajos son hispanos y les ha entrado un miedo, y tienen razón. Y así el diablo también quiere tener a nosotros, los hijos de Dios, así amiedados, asustados. ¿Qué va a pasar si oro más? Si me dedico más al Señor, si me quito estos pensamientos negativos y confío en Dios, ¿qué va a pasar?
así nos quiere el enemigo tener, aterrorizados nomás. No, hermanos, Dios está con nosotros. Dios es el que lleva la batalla. La obra es de Dios y nosotros somos obreros de Dios. Dios está con nosotros. Nosotros no vamos a ganar por nuestra fuerza o nuestra sabiduría, no, pero por el poder de Dios. Dios tiene el poder y la palabra de Dios dice que Él ya ha vencido la muerte. Entonces nosotros confiados en el Señor, es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a dar vuelta aquí a nuestra Biblia en el libro de Romanos, que nos dice, que hemos leído, capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo, hermanos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de nuestros pensamientos y nuestro corazón, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verse 2, it says, and be not conformed to this world, but it says, but be transformed. How? By the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Gloria a Dios, gracias a Dios que nosotros tenemos su palabra y Dios nos ha dado entendimiento para recibir esta palabra y ponerla por obra en nuestros corazones. Aquí una vez más nos habla el poder de la mente, hermanos. Poder de la mente de Dios. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Entonces no preocuparnos por lo del mundo, ni tenerles miedo, ni conformar a ser como él. Oh, así dice el mundo que deben ser, ok, así está bien. No, dice, por medio de renovación de vuestro entendimiento, que habla de la mente. Y la mente va conectado con el corazón. ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere que seamos en nuestra mente, que estemos confiados, que no estemos preocupados que qué va a pasar el día de mañana y cómo va a quedar, y si me vienen a buscar a mí, o si es mi familia, o que no, hermano, no podemos vivir así. ¿Cómo vamos a vivir así? Pero ¿qué quiere el enemigo y el mundo? Quiere que así estemos, que uno no, ¿qué me van a hacer? Yo he leído artículos que dicen que hay personas que son nacidos en este país, que ahora ellos mismos están cargando su acta de nacimiento por el miedo que tienen, siendo nacidos. Eso es lo que estas gentes, es lo que quieren hacer con el pueblo hispano. Así nos quieren tener. Y por eso están por todos lados y se ven las imágenes. Y ahí, ¿por qué? Porque ¿cómo trabaja, hermano, el enemigo? En la mente. El enemigo así quiere tenernos también en nuestra vida espiritual, en nuestros pensamientos. Si vemos algo mal y nomás estamos tormentados día y noche, así quiere tenernos el enemigo. Pero no, hermanos, nosotros tenemos a alguien que es más grande que el enemigo. Tenemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. El Señor ya ha ganado la victoria, hermanos. El poder está en las manos de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo? Por vuestra mente, nuestro pensamiento. Por eso dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada día necesitamos pedir al Señor. Por eso es importante, tan importante para nosotros, meditar en la palabra de Dios, meditar en el Señor todos los días, para que nos dé paz mental, paz espiritual, y podemos sentir el poder de Dios. No es fácil, hermanos, la vida. No es fácil todos los días levantarse uno y vamos y hacer, no es fácil. Necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo, porque uno solo, ahí vamos a quedar nomás, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué va a pasar? Todos somos humanos, todos estamos viviendo en estos cuerpos que son cuerpos débiles y también mentes débiles. Cuando usamos nuestra mente, todos, pero cuando usamos la mente de Dios, hermanos, hay poder. ¿Qué dice el canto? Hay poder, poder sin igual poder. En el Señor Jesucristo hay poder, y es lo que quiere Dios, que nosotros podamos entender
que el poder viene de lo alto, no de aquí, no del que habla, el que vive, el que tiene mente aquí, el humano, no, de Dios. Y así quiere el enemigo, hermanos, que mantengamos nuestra mente pequeña, la expectativa de Dios así chiquita, pues a ver si Dios quiere, pues a ver si Dios me ayuda, a ver si puedo salir de esta, a ver si salgo, a ver si... No, hermanos, si pensamos así, así vamos a vivir. Tenemos que pensar grande. Dios sí puede, Dios me va a ayudar, Dios va a obrar, Dios va a abrir caminos, Dios me va a dar fortaleza, la fortaleza divina. Dios lo va a hacer. Si nosotros, hermanos, pensamos en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios va a obrar, porque Él va a ver que estamos confiados en Él. ¿Qué pasó con el pueblo que no pudieron subir a Canaán? ¿Por qué? Porque ya mismo ellos en su mente ya estaban derrotados. No había forma cómo tomar la tierra. Si nosotros pensamos negativos de todo lo que nos rodea en nuestra vida, las necesidades, peticiones, enfermedades, proyectos, lo que sean, estudios o trabajos, y todos nos cargamos eso y pensamos ¿cómo? Pues no vamos a poder. Pero si nosotros nos ponemos en nuestra mente, así como que dijo Caleb al pueblo, subamos y tomemos. Él no estaba preocupado cómo lo vamos a hacer, o nos vamos a organizar, o tú vas a hacer eso. Nomás dijo, vámonos y tomemos la tierra. ¿Por qué? Porque en su mente, su corazón, él sabía que Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra. Entonces él sabía, no soy yo el que la voy a tomar, es Dios en mí que vamos a tomar la tierra. Hermanos, así tenemos que nosotros tener ese pensamiento, esa mentalidad, con la ayuda de Dios, y le pidamos, Señor, pon tu mente en mi mente, dame esa fortaleza, que yo sí puedo, que sí puedo salir adelante, que sí puedo vivir, que sí puedo hacer más, y que puedo ser siervo para ti en tu obra. Lucha, prueba, necesidad, enfermedad, lo que venga en nuestra vida, hermanos, no siempre es agradable, pero Dios sigue con nosotros y Dios nos va a ayudar. The word God teaches us that the enemy wants to keep our thinking small. So we can live a small spiritual life. But the word of God also teaches us that God wants us to renew our thinking. Why? Because we can live in the calling that the Lord has for us. But if we don't renew our thinking every day, we won't be able to ever recognize all of the calling that the Lord has for us, what He wants in our life. We have to be renewed daily, our thoughts, our mind. That's why we come before the Lord. We pray every day. We have to meditate in the Lord, that the Lord can help us. So we see here that faith begins with our thinking, and it has to align our mind with the Word of God for us to reach. If we don't do it, we can't get there. Si no lo hacemos, hermanos, no llegamos. Nuestra mente, hermanos, nuestra mente, nuestro pensamiento se tiene que alinear con la palabra de Dios. Así tiene que ser nuestro pensamiento. No podemos nosotros, pues la palabra de Dios dice que sí puedo, pero yo siento que no puedo. Pues entonces no vamos a poder. Porque nosotros sabemos, hermanos, que la mente que tenemos cada uno, que Dios nos ha puesto, es fuerte para nosotros. Si nosotros decimos, yo veo como que se está cayendo el sol, si lo creemos suficiente, si lo decimos, nos decimos, está cayendo el sol, lo vamos a creer que está cayendo el sol. Porque así trabaja nuestra mente, la mente del humano. Si nosotros nos programamos algo, yo no puedo, pues no vamos a poder. Cuando nosotros hemos tenido una prueba, hermanos, una lucha, ¿qué hemos hecho? Nos podemos a orar antes. Si uno se recuerda cuando fue y tomó un examen, sea de manejo, pues voy a ir al examen de manejo. ¿Qué hace uno? Se pone nervioso y pensar, a ver si puedo. Pero ¿qué empezamos a hacer antes de ir? Aparte de estudiar, leer el libro y que nos den ayudas y practicar en el carro, lo último que hacemos, voy a orar antes de ir para que Dios me ayude.
Pero si uno piensa, nomás va con una mente negativa, no voy a poder, no pude, no estudié bien, no sé si puedo pasar el examen, no sé si puedo manejar, no sé. Pues, hermanos, así va a ser el resultado, negativo. Pero si vamos con ese pensamiento positivo, Dios me va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Y si vamos a poder pasar. En todo el aspecto de la vida, así es, del humano. Si nosotros pensamos en nosotros mismos, a ver si puedo, y hay personas que así hacen las cosas, no buscan de Dios, nomás, yo voy a estudiar mucho, yo voy a poder, y esto, mi voluntad la voy a hacer fuerte, que sea lo que yo quiero. Pero los hijos de Dios así no. Así nosotros no podemos vivir. Porque esa es una expectativa muy baja en nuestra vida, porque el humano, ciertamente hay muchas cosas que el humano puede lograr haciendo por su propia fuerza o pensamiento o voluntad, pero no compara a lo que uno puede hacer con el poder de Dios. No se compara. Yo he conocido personas que han logrado hacer muchas cosas y no son creyentes en el Señor. Pero yo me pongo a pensar cuánto más podían haber logrado si tuvieran la ayuda de Dios en su vida. Cuánto más podían haber logrado. Y Dios así nos habla que sí podemos con la ayuda de Dios. Big faith begins with big thinking. So we have to align our minds with the Word of God. That's what the Lord teaches us. If we align our minds with the Word of God, God does big things in our lives. And He helps us overcome. So we're not stuck in our negative thoughts. Aquí, si damos vuelta unas hojas, está el libro de Filipenses capítulo 4. We turn a few pages, we'll read in the book of Philippians chapter 4. Y verso 13. Es una escritura que nos hemos grabado tanto, porque siempre cuando estamos en luchas y pruebas, hermanos, es una cita que nos ayuda. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ which strengthen me. Es una promesa del Señor, hermanos, que Él ha dado a sus hijos. When we believe in God and His power and what He says who we are, you begin to do what God says you can do. When you believe you are His son and His daughter, then you're going to start doing what He has promised in your life. Cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, creemos quiénes somos en el Señor, entonces vamos a empezar a obrar en las formas que Dios dice que vamos a obrar. Si Dios les prometió la tierra de Canaán al pueblo, era de ellos, porque Dios dio la promesa. No había nada que iba a quitarles su tierra si ellos creían en lo que Dios les había prometido. Dios también, hermano, nos ha hecho promesas a nosotros, a la iglesia, que sí vamos a poder vencer en esta vida, sí vamos a ser victoriosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos más que vencedores con Dios, más que vencedores. Si el Señor ha prometido eso, hermano, es porque es real, es porque es verdad. La palabra de Dios es verdad. No es, pues, a ver si Dios me va a ayudar, a ver si puedo pasar esta lucha, a ver si Dios me quita estos malos pensamientos, a ver. No, si Dios lo hace, porque Dios ha prometido hacer su voluntad, que es perfecta y agradable para los hijos de Dios. Dios lo ha prometido, y yo sí lo creo, hermanos, porque hemos visto que Dios lo ha hecho. No nomás vamos a ver si Dios lo hace. Tenemos la palabra de Dios y hemos experimentado en nuestra propia vida, nuestra familia, nuestros hermanos, y hemos visto cómo Dios ha obrado una vez, otra vez, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha hecho milagros. Y, hermanos, no siempre nomás vemos, oh, pues se hizo lo que queríamos que se haga, Dios obró. Pero aun cuando no se hace lo que nosotros queremos, de todos modos, Dios está obrando. Y lo que es la voluntad de Dios es perfecta. Y unas veces no es lo que nosotros quisiéramos. El resultado no siempre es lo que los hijos de Dios le oramos, le pedimos, rogamos. Pero no siempre es la voluntad de Dios. Pero no quiere decir, oh, pues,
¿Para qué sigo creyendo? ¿Para qué sigo orando? ¿Qué sigo pidiendo? ¿Por qué sigo al Señor si no sale lo que yo pido? No, hermano, porque Dios, de todos modos, Él sigue siendo Dios. Y la voluntad de Dios, sea para nosotros lo que queremos o no queremos, de todos modos es perfecta. Y eso tenemos que entender. Unas veces, sí, el Señor nos concede nuestra petición o la oración, lo que pedimos. Dios unas veces lo ha concedido y decimos, gloria a Dios, Dios ha obrado. Pero también unas veces Dios no nos concede lo que estamos pidiendo. Y todos podemos decir, como dice la palabra de Dios, en todo da gracias a Dios. Aun cuando no se haga lo que nosotros queremos que se haga. Todos, dice Dios, dice su palabra, en todo da gracias a Dios. Y así le pedimos a Dios que nos ayude. Vemos los tiempos que vivimos, vemos allá en Israel lo que está sucediendo, aquí en este país, el gobierno, todo lo que está sucediendo y alrededor del mundo. Y solo lo que queremos hacer, hermanos, tener fe en el poder de Dios, que Dios es más grande que todo y Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Dios va a obrar y vamos a pedirle al Señor que ponga su mente en nuestra mente. Vamos a agarrar poder espiritual y buscar esa fortaleza divina que viene solamente de Dios. Y de ahí nos vamos a agarrar y nos vamos a soltar y a decir, Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. Y con eso nadie nos va a cambiar el pensamiento, ni creer diferente, ni el enemigo, ni el mundo, nadie. No vamos a preocuparnos. Vamos a seguir el orden de Dios, la palabra de Dios y seguir confiados. Dios está conmigo. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Dios es bueno con nosotros, conmigo, con cada uno. Dios ha sido bueno con nosotros. El otro día me escribió un hermano ahí de Chihuahua, pastor ahí, hermano José, y me escribió, dice, hermano, ya pude regresar a casa. Dios es bueno. Y yo le respondí, le dije, amén, hermano. Gracias a Dios que Dios es siempre bueno con nosotros. Y así tenemos que siempre estar en nuestro pensamiento. Dios es bueno. Especialmente más en el tiempo de luchas, de pruebas, de necesidad. Con más razón necesitamos estar en ese pensamiento, que Dios es bueno y Dios nos va a ayudar. Lo ha hecho en el pasado, lo sigue haciendo hoy en día y Dios nos va a seguir ayudando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo y nosotros confiados en las promesas de Dios. Es que, hermanos, gracias a Dios. Me acuerdo de ese canto que cantaba yo hace muchos años, a lo mejor algunos se acuerdan, que decía, hablaba que qué precioso es donde están dos o tres. ¿Se acuerdan? Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió. Donde están dos o tres, que decía, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, haz de mi alma un altar. Y sigue el cantito. Hermanos, tenemos que regresar al fundamento del Señor Jesucristo en nuestra vida y ahí afirmarnos y no dejar que nada nos mueva, no olvidarnos de las promesas del Señor, donde Dios empezó a obrar en nuestra vida, estar firmes puestos y no movernos, más en este tiempo que vivimos, que hay mucha necesidad, hay mucha prueba. No dejar de desanimarnos, no dejar que nuestro pensamiento vaya a lo negativo, porque eso es lo natural en humano. En nosotros es lo natural. Si dicen, ¿sabes qué? Algo malo pasó, y luego nos imaginamos lo peor, en vez de decir algo bueno que Dios va a hacer. No, nuestra mente humana nos da lo peor. Así es el humano por naturaleza. Pero nosotros nos recordamos que leímos la palabra de Dios, dice que antes que nacimos, desde que estamos en la vientre, ya Dios nos conocía. Y dice, y antes que naciéramos, ya Dios nos había santificado. ¿Qué decir? Somos hijos de Dios, hermanos. No somos cualquiera, somos hijos de Dios. Y así, con ese pensamiento positivo, hay que seguir caminando con la ayuda de Dios.
Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga a cada uno en esta tarde. Gracias a Dios le damos que podamos estar aquí. Dios bendiga a cada uno. Sigamos orando unos por los otros, nuestros hermanos que no vemos aquí, también nuestros hermanos que ya agarraron un viaje para Tennessee, nuestro hermano Jonathan y también nuestro hermano Manny, que también se fue con el hermano Antonio, que salieron hoy los tres para Tennessee de aquí de San Diego. Ellos pidieron que oremos por ellos y vamos a orar por ellos en esta tarde para que Dios los guarde el camino. Quizás ya estén allí y ya estén preparándose para el campamento, y vamos a orar que Dios los bendiga grandemente, Dios los use en ese lugar, Dios use el trabajo que está haciendo el pastor allá y todos los hermanos de esa área. Que a mí me habló un hermano de ahí hoy, de Tennessee: hermano, ¿a qué hora llega? ¿Cuál vuelo? ¿Dónde lo recogemos? Y le dije: hermano, pues recoja a mis hermanos que van a llegar, pero yo no voy a estar ahí en esta ocasión. Le dije: después, con la ayuda de Dios, allá nos vamos a ver más adelantito, si Dios nos da permiso. Pero hermanos, qué precioso es que los hermanos allá se van a juntar, se van a unir a escuchar palabra de Dios, a cantar alabanzas, a darle